L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat ha decidit congelar la majoria d'impostos per aquest any, a part de fer una modificació de crèdit per diversos equipaments. Benvinguts a una nova edició del Pols de la ciutat d'Esplugues. Començarem, com sempre, saludant els portaveus que ens acompanyen. Començarem per Edu Sant, del Partit Socialista. Molt bona tarda. Molt bona tarda. Roger Martínez, d'Esquerra Republicana. Molt bona tarda. Bona tarda. I Gemma Garcia, de Ciutadans. Molt bona tarda. Molt bona tarda. Com comentava, l'Ajuntament va decidir, amb alguns vots a favor, amb alguna abstenció, congelar la majoria d'impostos per aquest any. Voldria saber una mica, primer, la vostra opinió o el sentit del vot, si creieu que aquesta congelació d'impostos arriba en un bon moment, si es podria haver fet alguna més, o fins i tot alguna menys, si es podria haver pujat tot. Gemma García, Ciutadans. Bueno, evidentemente, como no puede ser de otra manera, tenemos que estar al lado de los ciudadanos de nuestro municipio. Son momentos muy complicados, nos espera un año muy duro, económicamente hablando. El tema de la guerra ha sido totalmente inesperado. O sea, esto hace que los precios se encarezcan, que la alimentación tengan precios totalmente inasequibles, que son alimentos como el pescado de primera, bueno, de la dieta mediterránea, ¿no? Que podríamos decir. O sea, son muchos alimentos que la gente de día a día no puede comer, no puede comprarla. Entonces, evidentemente, nosotros votamos a favor porque realmente eran tres tasas que simplemente eran actualizarlos, que además no repercuten directamente sobre el ciudadano. Y como se ha comentado, hay que ser empáticos. O sea, nos viene una muy gorda. O sea, ya nos la estamos viendo venir. El gobierno dice que no vamos a entrar en recesión y tal. Bueno, esto habrá que mirarlo mucho con lupa porque realmente van a haber tiempos muy complicados. Así que nosotros, evidentemente, todo lo que sea liberar al municipio y a nuestros ciudadanos de esta presión fiscal, pues bienvenida sea. Evidentemente, no tenemos que olvidarnos que aparte de que va a ser un año complicado en tema económico, también es un año de elecciones. O sea, tampoco nos vamos a engañar. Y esto queda muy bien. No digo que se haya hecho por este motivo, pero bueno, que también es algo, no nos vamos a engañar, ¿no? O sea, nos quedan 7 meses para unas elecciones municipales y esto queda muy bien, ¿no? De cara a la galería, el hecho de decir no hemos subido los impuestos, ¿no? A ver, tampoco, es que como no está el compañero del PP, pues... No, segurament és una frase recurrent, no? Jo he fet menció, jo crec que és l'important, És a dir, quan nosaltres destaquem que som la ciutat amb la pressió fiscal més baixa de municipis de la província de Barcelona, entre 20.000 i 100.000 habitants, no és una qüestió de l'any que arriba a les eleccions. Ho hem estat tots els anys. Per tant, vol dir que la pressió fiscal a Esplugues, comparativament, com a mínim, amb altres municipis, és més baixa. Jo sempre ho recordo. No lo niego esto, no lo he negado en ningún taxa momento. d'escombraries. Volia preguntar-los per una cosa que ha comentat el senyor Martínez, que s'ha comentat diverses vegades, no només a Esplugues, sinó a molts llocs, que és el tema de la gent que té una renda més alta, la gent que té més diners, diguéssim, pagui uns impostos més elevats que la gent que té una renda més baixa. Això realment seria possible d'aconseguir? Els vull fer aquesta pregunta. El tema aquest d'aquesta pujada d'impostos, senyora Gemma Garcia, de Ciutadans. Bueno, jo volia puntualitzar una cosa. Em sembla que, si no recordo malament, aquesta pujada d'impostos de l'IBI que es va fer de l'any passat, dels pressupostos de l'any passat, si no m'equivoco, em sembla que vam ser l'únic partit que vam apoyar, com es diu? Recolzar. Donar suport. Oh! Això. Perdoneu que faci de broma. No, m'està molt bé. Que vam donar recolz va ser el nostre grup municipal. O sigui, em sembla que si algun grup municipal pot dir que actua amb responsabilitat, crec que és el nostre. O sigui, nosaltres hem considerat que aquest any no s'havien de pujar per tot el que hem comentat abans i per això també li van donar el recolz. El suport, no ho diré bé, però al final aprendré. Bueno, això, el suport, perquè no es pugés en aquest any. Com s'ha comentat, un tema econòmic, el tema econòmic és un tema molt complicat i molt complex de poder entendre i de poder arribar. Ara ficaré la pota igual, però al final qui més guanya també paga més impostos, que segurament després el problema és el tema del frau fiscal que hi ha, que igual la redistribució no seria la correcta,
però si tu guanyes 1.000 pagaràs pels 1.000 i si guanyes 100.000 pagues per aquests 100.000 euros, no? O sigui, jo crec que també, a part d'aquesta, igual seria fixar-nos també al tema de la redistribució, de com es fa aquesta redistribució i d'anar darrere del frau fiscal, perquè és que això podríem parlar també largo i tendido de tota la gent que està cotitzant fora o que està les comptes que té fora. Això també és un tema molt important i que s'hauria de mirar molt bé per poder també recaptar més, perquè al final el que volem és recaptar més per poder redistribuir a la gent que ho necessiti. Jo crec que en aquest sentit seria també un punt per analitzar. Tornant al ple d'Esplugues, també es va aprovar una modificació de 2 milions d'euros en diversos equipaments, que si no ara el senyor Santos me'ls pot explicar, si no m'equivoco algun era cap a canvi de LED, molts en termes de neteja, si no vaig equivocat. Voldria saber la seva opinió abans de tractar algun altre tema per finalitzar el programa. Senyora García. Bueno, bien, nosotros dimos soporte porque creo que nos presentaron muy bien los presupuestos, nos lo explicaron perfectamente. Lo primero que quería hacer también es dar las gracias a los técnicos, ¿no?, que tuvieron esta visión de poder amortizar este 1 millón de euros para poder ahorrarnos estos intereses. Me parece, la verdad es que es digno de agradecer y de valorar muy mucho su trabajo. Y no es solo que nos vamos a ahorrar estos 300.000 euros aproximadamente, que podrían ser los intereses de este 1 millón, sino que es que además dejamos de pagar una cuota mensual de ese préstamo. O sea, que todo esto revierte sobre, lo tendrá el ayuntamiento a su disposición, ¿no? O sea, nosotros muy positivamente este punto. Luego, es cierto que el capítulo 1, que es el de los salarios, también es un punto que repunta, ¿no?, debido a este incremento, y gracias, sí, ahora sí, dando las gracias también a la buena gestión que ha hecho el ayuntamiento durante todos estos años y que tenemos el ayuntamiento saneado y con un superávit, se puede hacer frente no solo a este 1 millón de euros, sino al capítulo 1, a la subida de los sueldos, a la diferencia esta del error, del IVA de la empresa de limpieza. Creo que también se han hecho más cosas aparte de esto. O sea, además es la subida del gas, de la luz, o sea, que al final son muchas cosas que suman y que tenemos la suerte de tener un ayuntamiento saneado y que podemos hacer frente a esta modificación de crédito. Nos esperan unos presupuestos, yo creo que para el de cada año 2023 muy, muy complicados de cuadrar, porque no sabemos por dónde nos van a venir. O sea, al final es cierto que sin más ingresos, pero bueno, oye, para eso estamos también, para trabajar y sacar lo mejor de nosotros mismos, que és el moment. El tema dels pressupostos, senyor Sant, es podrà quadrar bé? S'està treballant, imagino, ja amb el tema? Serà molt complicat de quadrar? Gemma García, Ciutadans. Bueno, nosotros haremos como hacemos cada año. Esperaremos a que el Gobierno nos presente su propuesta de presupuesto. Nosotros nos sentaremos a negociar porque creo que es nuestra obligación como grupo político, como grupo municipal, es nuestra obligación sentarnos a negociar y a hacer propuestas que nosotros consideremos que puedan ser mejoras para nuestros ciudadanos, pero nosotros siempre lo hemos tenido muy claro. Nos sentamos, hablamos, intentamos dentro de lo posible que entre unos y otros lleguemos a acuerdos que nos parezcan bien, y nosotros, ellos lo saben, siempre han tenido nuestra mano tendida para poder hablar de cualquier tema. O sea, pero creo que nuestra obligación, que estamos aquí, nos han votado, y creo que nuestra obligación como mínimo es sentarnos a hablar. Hay partidos que no consideran que sea así, pero por nuestra parte siempre van a estar. Es evidente que nos tenemos que esperar a que nos pasen estos presupuestos y a partir de aquí, pues a trabajar. Ens queden 10-12 minutets de programa, més o menys, i estàvem parlant de pressupostos. És inevitable, si parlem de pressupostos, al final també afecta Esplugues de Llobregat, evidentment, els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, els pressupostos de l'estat espanyol. I estava en una situació, no sé si diria estranya, perquè últimament, sobretot amb el que estem vivint a Catalunya, seria gairebé habitual que hi hagi que passin aquest tipus de coses, però els voldria demanar una mica l'opinió del que vostès pensen de la política, especialment dels pressupostos de Catalunya, i com a vostès els preocupa, pensant sobretot en la ciutat d'Esplugues, perquè evidentment, com comentava, que s'aprovin els pressupostos de la Generalitat de Catalunya també és beneficiós per Esplugues en alguna manera o alguna altra. Per tant, els volia fer aquesta ronda d'opinió per acabar el programa d'avui. Acabarem aquest últim torn d'opinió amb Gemma García de Ciutadans.
Bien, bueno, me gustaría que la palabra responsabilidad, ¿no?, les llegara a los de arriba, porque igual deberían empezar a dejar de pelearse entre ellos y empezar a escuchar realmente a todos los partidos, ¿no? O sea, el año pasado, en los presupuestos del año pasado, nuestro grupo en la Generalitat presentó más de 200 enmiendas a esos presupuestos. Aceptados, 0. O sea, desde Esplugas, nuestro grupo municipal presentó, creo que fueron entre 4 y 5 enmiendas, entre ellas la línea 3 del metro, el tercer CAP de Esplugas. O sea, si todos queremos lo mismo al final, no entiendo a qué estamos jugando. Dejemos de pelearnos, que se dejen de pelear los de arriba, que escuchen, que vean realmente las necesidades del pueblo y que se pongan a trabajar. Y esa palabra responsabilidad de la que nosotros estamos aquí comentando y que entre nosotros existe realmente, que suba un grado o 2 por encima y que asuman las responsabilidades que tienen ellos, que están gobernando la Generalitat. O sea, tienen un presupuesto muy elevado y tienen que dejar de pelearse entre ellos y de destinar partidas a cosas que evidentemente va a ser nuestro bajo punto de vista, que no son las que tienen que ser, ¿no? O sea, me viene a la cabeza el otro día lo de la NASA, ¿no? Que quieren, a ver, señores, ¿a qué estamos jugando? Con lo que nos viene encima, ¿de verdad estamos haciendo estas cosas? O sea, pues a nosotros se nos escapan estas cosas. Entonces, pues si lo que quieren realmente es aprobar unos presupuestos, que asuman esa gran palabra y que se sienten a negociar y que escuchen a todos los grupos, porque todas las enmiendas que se realizan no son por tocar las narices al gobierno de la Generalitat. Se están haciendo realmente porque son cosas necesarias para la población. Y nosotros, como moscas cojoneras, seguiremos allí picando piedras si hace falta todos los años, que nos dejen. Ens estem quedant de temps. No sé si algun dels 3 portaveus que tenim aquí volia afegir alguna cosa més sobre el que comentava algun dels altres. Molt bé, doncs seguirem atents i veiem com evoluciona tot el tema polític, tant d'Esplugues com també de Catalunya. Gemma Garcia, Ciutadans, gràcies per seguir amb nosaltres avui. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Roger Martínez, Esquerra Republicana, gràcies per seguir amb nosaltres. I Edu Sant, del Partit Socialista. Moltes gràcies. I vosaltres recordeu, podeu recuperar aquest espai a través de la web d'Esplugues Televisió i tornarem el mes que ve en una nova edició del Pols de la ciutat d'Esplugues.